Bienvenidos seres nocturnos. Este es un refugio para quienes caminan en la penumbra. Aquí escucharás relatos de terror inspirados en experiencias reales y en misterios que habitan entre nosotros. Presencias que se ocultan en los lugares más cotidianos. Sombras que algunos pueden ver. Historias que no deberían ser contadas, pero que insisten en volver una y otra vez. Soy tu anfitriona, la voz en la penumbra, y en este canal descubrirás que el miedo nunca duerme. Prepárate para abrir la puerta al otro lado. Bienvenidos a El Inmóvil. Las luces del supermercado parpadeaban con un zumbido eléctrico, como si en cualquier momento fueran a reventar. El aire estaba cargado de olores contradictorios, fruta demasiado madura y detergente rancio. Todo parecía normal y sin embargo cada pasillo se alargaba más de lo debido, como si los estantes se repitieran infinitamente. Caminaba junto a mi madre, escuchando a media su voz. De pronto me di cuenta de algo. El murmullo de la gente había desaparecido. El ruido de los carritos, las conversaciones, todo se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Y entonces lo vi. Al fondo, en el pasillo de los congelados, estaba de pie un hombre pálido, demasiado pálido, vestido de negro de pies a cabeza. No tenía carrito, no tocaba nada, no fingía comprar. Solo estaba ahí, inmóvil, observándome. Al principio pensé que era un cliente extraño, un guardia o un loco. Pero pronto lo entendí. Nadie más lo veía. Una mujer pasó a su lado sin reaccionar. Un niño lo rozó con el hombro, pero no mostró la menor incomodidad. Era como si no existiera para ellos. Mi respiración se volvió errática. Quise llamar a mi madre, pero las palabras no salieron. Aceleré el paso, mis pisadas resonaban demasiado fuerte en ese pasillo interminable. Lo peor eran sus ojos, hundidos, rodeados de sombras. Brillaban con una densidad oscura, como pozos de aceite que absorbían la luz. No parpadeaba, no respiraba. Era una rigidez inhumana. Me obligué a mirar a otro lado, pero la presión en mi pecho aumentaba, un peso invisible que me aplastaba los pulmones, y cuando me atrevía a volver la vista, seguía ahí, exactamente en el mismo lugar. Fue en ese instante que lo supe. Aquello no era alguien como yo, no era parte de este mundo. Y en medio de instantes con ofertas y carritos metálicos, sentí que el tiempo se congelaba, no por su apariencia ya grotesca en su inmovilidad, sino por todo lo que despertaba en mí. Un miedo profundo, antiguo, imposible de poner en palabras. Un terror que no pertenecía a un supermercado y sin embargo allí estaba. La tarde transcurrió en apariencia normal. Después del supermercado, mi madre hablaba de cuentas y precios, de cosas simples y cotidianas, como si el mundo no hubiera cambiado en absoluto.
Yo asentía en silencio, pero mi mente seguía atrapada en aquel pasillo interminable y en la figura que me observaba. No me atreví a contarlo. ¿Cómo explicar algo que parecía real y al mismo tiempo imposible? Esa noche, cuando por fin me dejé caer en la cama, el sueño llegó rápido, pero no trajo descanso. Soñé con el supermercado, aunque no era el mismo. Los pasillos se multiplicaban como espejos torcidos. Cada estante se estiraba hasta perderse en la penumbra. Las luces parpadeaban con un zumbido eléctrico que dolía en los oídos, hasta que una a una se apagaron, sumiéndolo todo en una oscuridad enfermiza. Y ahí estaba él, inmóvil, silencioso, pero no estaba solo. A cada lado surgían más figuras idénticas, pálidas, rígidas, observándome sin parpadear. No se movían y sin embargo cada vez estaban más cerca, como si mi propio parpadeo las arrastrara hacia mí. No dijeron nada, no hicieron nada, pero en su quietud había algo peor que cualquier amenaza, la certeza de que me habían reconocido, que me habían elegido. Las rodillas me flaquearon bajo un peso invisible. Intenté gritar, pero el aire era ceniza en mi garganta. Las figuras se inclinaban apenas, como probando el sabor de mi miedo. Y entonces desperté. Me encontré sentado en la cama, empapado en sudor, con el corazón desbocado. El amanecer apenas clareaba tras las cortinas, pero la luz no fue un alivio. Era gris, pesada, como si el sol mismo estuviera enfermo. La casa entera estaba sumida en un silencio antinatural, y aunque tenía los ojos abiertos, seguía sintiendo que ellos todavía me miraban. El día se arrastró sin sentido. Comí sin hambre, bebí sin sed. Todo parecía hueco, como si el mundo hubiera perdido densidad. Mi madre hablaba con su voz habitual, pero sus palabras eran como ecos lejanos. Yo solo podía pensar en lo que había visto y en lo que había soñado. Al caer la tarde, fui a la cocina. Tomé un vaso limpio, lo llené de agua, lo acerqué a mis labios y entonces lo vi, no frente a mí, sino en el reflejo del cristal. Detrás de mi espalda estaba él, pálido, de negro, inmóvil, observándome. Giré de inmediato, el corazón a punto de estallar. La cocina estaba vacía. El vaso se me resbaló de las manos y estalló contra el suelo. El agua corrió en un charco helado, mezclándose con los fragmentos brillantes del vidrio. Más tarde, en el pasillo, ocurrió de nuevo. Crucé frente al espejo colgado en la pared y por un segundo vi su figura a mi lado, firme como una estatua, los ojos hundidos, inhumanos. Me volví con violencia. El pasillo estaba vacío, pero el eco de mis propios pasos sonaban demasiado fuerte. Empecé a temerle a los reflejos, a las ventanas, a los espejos, incluso a la superficie oscura del televisor apagado. Cualquier destello podía traicionarme, cualquier superficie podía delatarlo. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, sentí
claramente su presencia detrás de las cortinas. No lo vi, no lo necesitaba. El silencio lo gritaba. El aire se volvió pesado y comprendí que ya no eran apariciones aisladas. El cazador había encontrado a su presa. Me despertó un olor nauseabundo, metálico, denso, como hierro oxidado mezclado con carne húmeda. Era el mismo hedor de la pesadilla, pero ahora estaba en mi cuarto. Contuve la respiración. El silencio era absoluto, pero el aire estaba cargado de algo vivo, algo que no pertenecía ahí. Y entonces lo vi. En la esquina, junto al armario, estaba él, quieto, inmóvil. Sus ojos brillaban con una negrura húmeda, como pozos aceitosos que devoraban la luz. De su piel, grisácea, agrietada, resumaba un líquido oscuro que caía al suelo en gotas pesadas. Las manchas se expandían por la madera como si estuvieran vivas. No había ruido de puerta, no había pasos, simplemente estaba ahí. Mis músculos se tensaron hasta dolerme. El sudor frío corría por mi espalda. Lo observé fijo, esperando a que se moviera. No lo hizo. Y entonces entendí su cacería. El inmóvil era yo. De pronto, un crujido seco. Di un paso. No fue brusco, fue pesado, calculado. Otro paso. El olor me golpeó en la cara, áspero, insoportable. Ya no estaba en la esquina, ahora estaba junto a mi cama. El rostro era una máscara de piel marchita, tensada como cuero reseco sobre huesos afilados. De su boca colgaban hilos oscuros, y cuando la abrió, no vi dientes. Vi un vacío palpitante, un pozo húmedo que respiraba. El aire me abandonaba. Sentí que quería arrancarme algo más profundo que la sangre. Mi cuerpo no respondió. Mis labios temblaban, pero no salió sonido alguno. El pecho ardía. El vacío me absorbía. Y entonces, un golpe seco contra la ventana, como si algo hubiera chocado contra el vidrio. El ser gruñó con una rabia animal. Retrocedió lentamente, sin prisa, no con derrota. Se fundió con la sombra y desapareció. Me desplomé contra las sábanas, con el pecho ardiendo. Había sobrevivido este ataque, pero no era un triunfo. Solo había decidido esperar. La mañana llegó, pero ya no significaba nada. El sol brillaba como siempre, los autos pasaban por la calle, mi madre me hablaba y todo me parecía falso, como si el mundo siguiera su curso mientras yo me hundía en una pesadilla que nadie más podía ver. Encendí la computadora, busqué en foros, en periódicos amarillentos, en archivos olvidados y lo encontré. Rumores, fragmentos dispersos, comentarios sin firma. Todos hablaban de lo mismo. Un hombre pálido,
inmóvil, vestido de negro, que aparecía en lugares cotidianos, estaciones del metro, hospitales, supermercados, siempre observando, siempre en silencio. Y quienes lo habían visto no tenían un final feliz. Algunos enfermaban sin razón, otros desaparecían, otros terminaban en hospitales psiquiátricos, murmurando nombres que nadie entendía. El corazón me golpeaba el pecho. No era el único. Otros lo habían visto y sin embargo ya no quedaba rastro de ellos. La noche cayó sobre la pantalla encendida. Entre papeles y apuntes, el cansancio me venció. Un ruido me despertó. Un golpeteo suave, rítmico, desde el armario. El ruido cesó. El silencio era absoluto. Y en ese silencio lo escuché. Escuché la respiración pesada justo detrás de mí. La respiración estaba detrás de mí, pesada, áspera, húmeda. Cada aliento arrastraba un hedor de podredumbre. No me moví, no podía. El aire mismo era una trampa. Giré apenas la cabeza y allí estaba. No en el armario, no en un reflejo, no en un sueño. Estaba en mi cuarto, a un paso de mi espalda, quieto, inmóvil, tan cerca que el calor pútrido de su aliento me recorrió la nuca. Di media vuelta de golpe. Sus ojos aceitosos me atraparon al instante, pozos negros que devoraban la luz, su piel traslúcida con venas negras que se extendían como raíces bajo la superficie. De su boca surgía un murmullo grave, como un enjambre atrapado en una cueva. No dio un paso, no lo necesitó. De pronto estaba encima de mí. El vacío de su boca se abrió palpitante, húmedo. Sentí como algo invisible tiraba de mí hacia adentro. El aire me abandonaba. Mi pecho ardía. Mi esencia se desprendía como polvo, arrancada por aquella negrura viviente. Intenté resistir, pero era inútil. Las paredes se deformaban, la habitación giraba en un silencio imposible, y en medio de la asfixia un pensamiento me atravesó como un cuchillo. No quería mi sangre, quería habitarme. La oscuridad me envolvió, y lo último que escuché fue un susurro en mi oído. La cacería ha terminado. Abrí los ojos. El amanecer iluminaba la mesa del comedor. El café humeaba en una taza. El sol llenaba la cocina con una luz dorada, alegre, como si nada hubiera pasado. Pero para mí esa luz era densa, sofocante, casi insoportable. El mundo seguía, yo seguía, y sin embargo, algo había cambiado. No sabía si me había salvado, si había sobrevivido a la cacería o si me había convertido en otra cosa. Así termina el relato de esta noche. Pero recuerda, las sombras nunca descansan.
Si cierras los ojos, puede que aún sientas esa mirada inmóvil esperándote. Este canal es un refugio en la penumbra. Suscríbete y regresa a Seres Nocturnos y acompáñame en el próximo encuentro con lo inexplicable.